Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este su video podcast de confianza relacionado con temas inmobiliarios. Se acompaña su servidor Brian Piedra Mora y también tenemos a la compañera Marianela que nos acompaña hoy. Buenas tardes, Marianela. Muy buenas tardes, Brian, y muy complacida de estar aquí en tu programa tan visto, con tantos seguidores y tantas gente interesada en temas de valoración. El honor es mío. Marianela, hoy vamos a abordar un tema relacionado con el marco legal de la figura de expropiación en Costa Rica. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy acorde. Todos los días vemos casos de expropiación, pero no siempre podemos profundizar en los mismos. ¿Qué te parece si hablamos un momento precisamente sobre la ley de expropiaciones y aquellos artículos en específico que están relacionados con el quehacer de los peritos? Sí, claro, la ley de expropiaciones, bueno, la ley que teníamos en vigencia era la 7495 del año 1995 y para el año 2014 tuvimos una gran reforma y pues ahora nos regimos por la ley 9286. Básicamente, los artículos 20, 22 y 24, ¿verdad? Nos hablan un poco sobre lo que la labor que debemos realizar nosotros como peritos, sobre todo con la parte del precio justo y el contenido de los trabajos e informes que tenemos que presentar. También Claro, las opiniones técnicas y todo el proceso judicial que conlleva la expropiación como tal, y donde entramos nosotros también a prestar nuestros servicios. claro, porque el proceso de expropiaciones, es que mencionabas que hubo una actualización en 2014, debe responder precisamente a las necesidades de la administración producto de los cambios en los tiempos y de las circunstancias que se presentan ahora que en aquel momento no existían. Eh, ¿No? por, por hablar de la misma manera del tema, el mismo asunto de que se opusieran al valor del avalúo administrativo. ¿Qué sucede con respecto a la ley de expropiaciones, si un expropiado se decide oponerse al resultado del avalúo administrativo? Bueno, ahí casualmente, si el expropiado se opone, es donde inicia un proceso judicial. Okay, muy bien. Recordemos que previo a todo este proceso inicia con una declaratoria de interés público sobre una propiedad, ya sea para una carretera, un acueducto, un sistema de tratamiento de aguas o incluso la electricidad, ¿verdad? Que son los que se ocurren en este momento. La entidad, que es la que necesitará desarrollar en esa propiedad, es la que nos hace o nos aporta un avalúo administrativo que llamamos o que se llama, obviamente manteniendo todos los requerimientos que solicita la ley, y se pone de conocimiento al expropiado. Si acepta, ¿verdad?, este avalúo, pues ahí termina el proceso, se hace los registros correspondientes y se toma posesión de la propiedad. Pero si el expropiado no está de acuerdo, entonces ahí es donde ya nos pasamos a sede judicial y se inicia todo un proceso, pues, para determinar si era correcto o no era correcto y qué es lo que continuaría desarrollar. Y es donde el juez o el juzgado nombra a un perito judicial para que revise ese primer avalúo administrativo y él pueda decirnos si se aparta o no de ese valor. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, resumiendo, se hace un avalúo administrativo, si se acepta, Correcto. perfecto, termina el proceso. Si no se acepta, entonces podemos ir a la vía judicial, donde se nombra a un perito que va a revisar el avalúo administrativo y va a emitir su criterio, si se acepta o no. ¿Qué pasa si, al fin y al cabo, también hay otro involucrado, que es el expropiado? ¿Qué pasa si el expropiado considera que ninguno de los dos resultados es adecuado? Perfecto, él puede oponerse perfectamente a eso, y la ley nos faculta, pues en este caso al juez, a solicitar un tercer, o a nombrar un tercer perito en discordia, que Claro, es el que va a hacer otro avalúo. Ya tendríamos un tercer avalúo. Pero ahí, claro. sí, ya tendríamos el avalúo administrativo, el avalúo judicial y el avalúo en discordia. Ya ahí terminaría, digamos, lo que es intervención de peritos. No podemos seguir infinitamente, ¿verdad?, solicitando avalúos y avalúos hasta que el expropiado pues esté de acuerdo con algún valor.
Claro, aportada esta información, según lo que tengo entendido de la ley, entonces el juez debe valorar la prueba y determinar qué acontece, ¿verdad? Con estos temas en específico. Exactamente. Pero siempre el tema de la labor del perito, ¿qué responsabilidad tienen en este proceso? Pues toda su responsabilidad porque él está haciendo un estudio, él está visitando el lugar, él está dando fe de cuánto vale esa propiedad, de cuánto es su precio justo, porque recordemos que la ley es muy clara en el precio justo, o sea que yo no debo inclinar la balanza en ninguno de los dos lados, Claro, ni al Estado ni al expropiado, sino que debo ser bastante justo. Obviamente tengo que hacer todo un estudio, ¿verdad? Con referencias y todo, y documentarme muy bien, porque yo voy a emitir un criterio que va a ser el que va a servir para tomar una decisión. Y bueno, pues esa responsabilidad la tengo que tener muy latente y cumplirla firme. claro, y con profesionales que son, hay honorarios que cancelar. La ley define cómo son o de qué manera se cancelan esos honorarios. Los honorarios, pues básicamente van a estar calculados basándose en el tiempo que el perito, ¿verdad?, va a necesitar para poder hacer su trabajo y su informe. Interesante. No están basados en el resultado de la valoración. Sí, tengo Porque entendido que eso de hecho no está prohibido, está prohibido. Que sea, por ejemplo, un porcentaje del valor concluido, eso no es acorde con lo que indica no la ley. Así. exactamente. Perfecto. Ujú. En el 2022, el Estado de la Justicia emitió un documento bastante ilustrador sobre los temas de los tribunales contenciosos administrativos y también de los juzgados contenciosos administrativos, que son precisamente los que en el país llevan los expedientes judiciales de las expropiaciones. Correcto. Hemos preparado un video al respecto. ¿Te parece si procedemos a verlo? Claro que sí, me encantaría verlo. Perfecto. Veámoslo entonces. Pensemos en esto por un segundo. Para que haya progreso, como una carretera nueva o un hospital que todos necesitamos, a veces se necesita un terreno privado. Y ahí, justo ahí, nace un dilema enorme. El bien común contra el derecho de una persona a su propiedad. Vamos a poner un caso súper común. El Estado decide que es vital construir una nueva carretera. Pero claro, el trazado pasa justo por donde hay fincas, casas, negocios, propiedades privadas. Para poder construir, el Estado tiene que adquirirlas. A este proceso se le llama expropiación. Ahora, ¿qué pasa si el dueño de esa casa siente que la oferta que le hacen es ridícula, que no refleja el valor de su hogar? Aquí es donde surge la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este asunto. ¿Quién, al final, decide cuál es el precio justo? Para poder entender cómo se resuelve esto, primero tenemos que meternos de lleno en esa tensión, ese choque de trenes entre la necesidad de una obra pública y el derecho a la propiedad privada. A ver, en términos simples, la expropiación es básicamente el derecho que tiene el Estado de decir, necesito tu propiedad por un motivo de interés público. Pero, ojo, no es gratis. A cambio, tiene que pagar una indemnización. Es un poder inmenso si lo pensamos bien. Y aquí viene algo súper interesante que revela el informe Estado de la Justicia sobre Costa Rica. El debate casi nunca es si la carretera es necesaria o no. O sea, si el interés público es real. No. El verdadero conflicto, el meollo del asunto, casi siempre gira en torno a dos cosas: la plata y el tiempo. ¿Cuánto me van a pagar y cuándo? Entonces, si el gran problema es el dinero, ¿cómo se llega a esa cifra? Vamos a ver ahora quién y cómo se decide ese famoso precio justo. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque hay dos valoraciones que chocan. Por un lado, está el avalúo administrativo. Esta es la oferta inicial que hace el Estado preparada por la misma entidad que quiere el terreno, como el MOT. Si el dueño dice no gracias, el caso se va a juicio. Y ahí entra el avalúo judicial, una segunda opinión de un perito independiente que nombra el juzgado. Con este pleito entre dos avalúos, uno se imaginaría que la mayoría de la gente se va a juicio, ¿verdad? Pues aquí tenemos la primera gran sorpresa de este análisis. Un 71% de los propietarios, de hecho, acepta la primera oferta del Estado. Uno diría, bueno, entonces el sistema funciona para la mayoría, pero no, no es tan simple. Y este es un pero gigante. Resulta que, incluso cuando el dueño está de acuerdo con el precio,
Muchísimos casos terminan igual en los tribunales. ¿Por qué? Porque las propiedades suelen tener deudas encima, hipotecas, embargos, esas cosas. Esto obliga a llevar todo a un juez para asegurarse de que los bancos y otros acreedores cobren lo suyo. O sea, un proceso que parecía cerrado se complica y se alarga un montón. Bueno, si el caso llega a un juicio, hay una figura que se convierte en protagonista, el perito. Así que vamos a poner la lupa sobre estos expertos para entender qué papel juegan realmente. ¿Y quiénes son estos expertos? Este gráfico nos da una buena idea. No son todos iguales. La mayoría, un 43%, son ingenieros agrónomos. Le siguen muy de cerca los ingenieros civiles o de construcción y luego los topógrafos. O sea, son perfiles muy técnicos, no necesariamente especialistas puros en valoración de bienes raíces. Pero su profesión no es lo más revelador de todo. Lo que el informe descubrió es algo que llama mucho la atención. Un grupito muy, pero muy pequeño de peritos se lleva la gran mayoría de los casos. Para que nos hagamos una idea de qué tan concentrado está el trabajo, pensemos en esto. El 25% de todos los casos de expropiación del país, un cuarto de todo el trabajo, ¿en manos de cuánta gente? La respuesta de verdad sorprende. Ahí está el dato duro. Solo 18 peritos, que son apenas el 7% de todos los que hay disponibles, se quedaron con ese 25% de los casos entre 2019 y 2021. Esto, inevitablemente, nos hace preguntar, ¿un club tan pequeño de expertos puede de verdad garantizar la imparcialidad del sistema? Ok, ya sabemos quiénes son. Ahora la pregunta clave. ¿El trabajo que hacen estos peritos tiene un impacto real en el resultado? ¿De verdad cambia algo que ellos intervengan? A primera vista, la respuesta parece ser que sí. La tendencia es clarísima. Cuando un perito judicial se mete, casi siempre propone que se pague más de lo que el Estado ofreció al principio. Suena como una buena noticia para el propietario, ¿cierto? Miremos los datos de una muestra de 16 casos que analizó el informe. En 5 de ellos, el perito dijo, sí, el Estado tiene razón. Pero atención, en 8 casos subió el valor y en 3 de esos pidió más del doble. Está claro que la segunda opinión tiende a favorecer al propietario, al menos en el papel. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas. Si el experto independiente dice que la propiedad vale más, ¿el juez le hace caso y ordena pagar más? La lógica nos diría que sí, claro, pero la realidad es mucho, mucho más complicada. Y aquí, damas y caballeros, está el hallazgo más impactante de todo el informe. Escuchen esta cita textual. Solo en 2 casos el juez define como justiprecio el avalúo judicial. En los demás prevalece el administrativo. Paremos un momento a pensar lo que esto significa. Aunque los expertos independientes casi siempre dicen que hay que pagar más, los jueces en la gran mayoría de los casos se quedan con la valoración original del Estado. O sea, ese sistema de revisión en la práctica no está cambiando casi nada. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué esta pieza clave no funciona como se espera? Esto nos lleva directo a los desafíos que tiene el sistema de peritos. Lo que el informe describe es básicamente una tormenta perfecta de problemas. Por un lado, tenemos esa enorme concentración de trabajo en poquísimas manos. Luego, vemos que su trabajo al final tiene muy poco efecto en la decisión del juez. A eso hay que sumarle que muchos peritos no cumplen con su obligación legal de criticar a fondo el avalúo del Estado y no les pasa nada. Y para rematar, los honorarios que se pagan son tan bajos que podrían estar espantando a otros profesionales que podrían participar. Es un sistema con grietas muy serias. Nada más, Marinela, vamos a hacer una acotación de que esta información no está basada en el informe del Estado de la Justicia, que bien podría no incluir nuestros propios criterios también para que quede un disclaimer de la responsabilidad de la información. Ok. Dicho esto, Marinela, ¿qué opinión te merece, por ejemplo, del asunto de la concentración de peritos? Bueno, es increíble que tengamos un grupo tan pequeñito especializado en peritos en expropiaciones, ¿verdad? Viendo un poco los resultados de que al final de cuentas es un gran trabajo porque tienes que criticar el avalúo de este administrativo, tienes que hacer tu propio avalúo para poder tener bases para la revisión y crítica, emitir un criterio si te apartas o no del avalúo original, y los honorarios vienen siendo bastante bajos. Aparte de todo el proceso que lleva, también hay que visitar el sitio, después tienes que ir a la toma de posesión y siempre estar presente en todo eso. Siento que eso pues desincentiva bastante otros
otros más profesionales que quieran dedicarse a la parte de las expropiaciones, y ni hablar de los honorarios, pues que parece que son un poco bajos, ¿verdad? Para el gran trabajo que se debe realizar. Tengo entendido que uno puede solicitar una readecuación de honorarios, pero esto siempre va a quedar en manos del criterio del señor juez. El señor juez o señora jueza. Hay un tema particular ahí que me llama mucho la atención y me parece que puede ir en 2 vías. El tema es este caso. Si los peritos judiciales emiten criterios que al final los jueces no los aceptan y se quedan con el avalúo administrativo, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que los peritos judiciales no tienen las competencias adecuadas o los criterios completamente fundamentados para convencer al juez, o es más bien el juez el que no logra comprender la información que está recibiendo de sus auxiliares de justicia. ¿Qué te parece ese tema? Muy interesante, muy interesante. Y de buenas a primeras, tal vez siento que el juez tal vez le sea un poquito más complicado entrar en temas tan técnicos, tan dispersos. Claro. ¿Verdad? Porque estamos hablando de toda clase de, si bien es cierto, son inmuebles, sí, pero son para diferentes usos, o a veces son esquinitas o una franjita, o a veces es pues toda la propiedad. A veces hay daños al remanente, ¿verdad? Que es tal vez una propiedad que me quieren comprar la mitad y la otra mitad no va a servir para nada. Claro. Entonces, tal vez esos detalles tan técnicos, el juez no debería, ¿por qué? Pero, ¿verdad? Porque no es su materia, pero tal vez por ahí pueda tener un poquito de deficiencia en ese sentido, claro, ¿verdad? Que le falte un poquitito ahí. Bien que mal, somos los auxiliares y somos los ojos de ellos desde el punto de vista técnico y en el sitio, ¿verdad? Sí, por ahí puede ir el asunto. Mi opinión es que tiene un poco de las dos de repente. A veces como profesionales técnicos tenemos habilidades duras muy bien desarrolladas, pero a la hora de comunicarnos no somos tan efectivos. Y por el otro lado, en algunas ocasiones lo que puedo pensar es que los jueces y las juezas no tienen suficiente o no han desarrollado todavía las habilidades necesarias para comprender toda la información que se incluye en los informes. Entonces, de repente puede haber una mezcla de ambas circunstancias presentándose desde mi perspectiva. Sí, buen punto, sí, te lo compro. Tenemos un caso en particular que vamos a desarrollar hoy de un avalú que se desarrolló en el sector de Jacó. Antes de iniciar con eso, nada más hacer la acotación también de que este es hasta cierto punto, porque claramente es un avalú que tiene su complejidad, sin embargo no abarca todas las aristas de lo que indica la ley de expropiaciones. Es un avalú muy bueno para introducir el tema. Sin embargo, aquí no vamos a indicar, por ejemplo, temas relacionados con daños al remanente o indemnizaciones por pagos de construcciones o incluso indemnizaciones por restituciones de planos de catastro, que son algunos de los temas que estamos dejando por en este momento por fuera. Sin embargo, como les digo, es un avalúo que vamos a trabajar de manera introductoria a el tema de avalúos de expropiaciones. ¿Te parece si vamos a ver el caso en específico? Vamos de una vez, claro que sí. Perfecto. Este es un avalúo, permítame nada más para avanzar. Este es un avalúo que se desarrolló en el 2020 por el apreciado y estimado Bernal Alfaro, que es profesor de la maestría de evaluación de la Universidad Estatal a Distancia y también trabaja en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Don Bernal Alvarado. Alvarado, perdón, sí. Sí, fue profesor mío en la maestría hace ratillo. Buenísimo, excelente. Bernal ha desarrollado este avalúo según la solicitud que recibió para determinar precisamente el justiprecio para indemnizar una propiedad que se ubica en Jacó para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, es un proyecto de muchísima importancia para la zona porque... Eso te iba a decir, de mucho interés para la zona de Jacó, por tantos problemas costeros. Exacto, tanto para el desarrollo en sí del sector inmobiliario como también para protección del ambiente, puesto que sabemos que aquí vamos a tener, al fin y al cabo, un producto que va a tratar todas esas aguas que podrían eventualmente afectar
algunos de los ecosistemas que existen en el lugar. Entonces, este evalúo, como mencionaba Marinela, fue desarrollado en 2020 y lo que buscamos es también establecer el cumplimiento que tiene de la ley de expropiaciones. ¿Qué te parece si avanzamos y vemos ese tema en específico? Vamos viéndolo, claro que sí. Según lo que hablábamos al principio y también se mencionó en el video, hay cierta legislación que debe cumplirse a la hora de generar los avalúos administrativos. El principal artículo que determina precisamente lo que debe contener esos avalúos es el artículo 22 de la ley de expropiaciones. Aquí vemos, por ejemplo, que en este avalúo en particular se están valorando 2 hectáreas, 7.832 metros cuadrados, o sea, 27.832 metros cuadrados. ¿Qué te parece esa extensión de terreno? ¿Qué nos cabe ahí? ¿Con qué podemos relacionar Bueno, esa área? vos tal vez que sos más futbolero que yo, podrías relacionarlo con cuántas canchas de fútbol me cabrían en ese espacio. Bueno, una cancha profesional de fútbol mide aproximadamente 4.000 metros cuadrados. Si revendíamos a 28.000, estaríamos hablando de básicamente 7 unidades de ese tipo. 7 sí, facilitas, caben ahí. Facilitas, caben 7 canchas de fútbol, una a la par de la otra, pues claramente según la geometría que tenga el inmueble. Pero estamos hablando que es un terreno de una extensión considerable, no es un terrenito para una casa, es un terreno para una planta de tratamiento de aguas residuales de una extensión importante. Esto se menciona como cumplimiento del artículo 22 y en efecto sabemos cuánto es el área. También sabemos cuáles son las condiciones actuales de ese inmueble, que no hay construcciones, que tiene cobertura zacate y vestigios de plantaciones de arroz, que no tiene arrendatarios ni licencias comerciales, tampoco tiene permisos o concesiones para explotación de yacimientos o algún otro tipo de productos que se encuentren en el subsuelo. Y también, perdona, para aportarte ahí, no tiene servicios públicos instalados. Claro, eso es un criterio muy importante, pues explica en buena medida el valor de las propiedades. En ese sentido, pues conociendo bien el inmueble, podemos nosotros también criticar los resultados que ha obtenido el estimado Bernal en la generación de este informe. Hay otros criterios antes de llegar a ese punto que el artículo 22 nos solicita verificar, ¿verdad? Como la existencia de gravámenes. Importantísimo, porque recordemos que basados en lo que vimos ahorita en el informe, perdón, en el video, hablaba de que muchos, que aunque casos se resuelven en la primera instancia, ¿verdad? Que el expropiado acepta el avalúo administrativo, se van a instancias judiciales porque existen algunos gravámenes o hipotecas. En este caso, por ejemplo, este lote, pues ahí se nos indica que tiene cédulas hipotecarias, ¿verdad? Claro, al tener cédulas hipotecarias, entonces también, básicamente, según se mencionaba, deberían pasar por esta instancia. Exactamente. Y hubo otras circunstancias también que lo obligaron a pasar por aquí, haciendo también, adelantándonos un poco a los hechos, y es que no se aceptó el avalúo administrativo, por eso se realizaron. Sí, exactamente, en este caso pues no se aceptó y ya iba a ir sí o sí hacia la justicia. Algunas otras características se concluyó, ¿verdad? Sí, perdón, ahí interesante que una finca madre ya tenía un par de segregaciones realizadas, no contábamos con un plano del resto de finca y más bien de ese resto de finca se iba a extraer esta parte de terreno de los 27.832 metros cuadrados que son los que le interesan en acueductos alcantarillados para poder desarrollar una planta de tratamiento. Claro, y pues también pego el artículo 22 nuevamente, se hace exclusión de los hechos futuros y las plusvalías que pueden existir sobre el bien. O sea, nada de cuestiones de que de que voy a volver a sembrar arroz y voy a obtener ganancia por eso. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de parámetros quedan excluidos de la ley de expropiaciones y no fueron contemplados en el avalúo que estamos analizando. Perfecto. El valor concluido, poco más de 2.144 millones de colones para esas casi 3 hectáreas de terreno. Es un monto bastante alto, digamos. Si lo consideramos, por ejemplo, con las finanzas personales de cualquier mortal en este país, ¿verdad? Podríamos decirlo que es básicamente también, para quien pueda administrarlos bien, un seguro para el resto de su vida, ¿verdad? En términos generales.
Exactamente. Ya se puede dedicar a vivir nada más sin preocuparse por las cuentas. En efecto, 2.144 millones. Ahora, como mencionamos, este avalúo fue sometido a diferentes instancias hasta llegar al momento en que se emitió sentencia sobre cuál es el monto que se iba a indemnizar. ¿Qué te parece si avanzamos entonces y analizamos esa sentencia? Quiero saber la sentencia, entonces, ¿qué fue lo que dijo? Perfecto. Esa sentencia fue la 1533 del año 2022. O sea, estamos hablando que se tardó alrededor de 2 años, en números enteros, en desarrollarse este proceso. En realidad, bastante ágil. Es que comparado con el estado anterior. Exactamente, que el uno... estado judicial. ¿no? Claro. Exactamente. Cuando hablamos de sentencias, cuando hablamos de sentencias, ¿cuál es el fundamento que explica, el fundamento constitucional al que se acogen las expropiaciones? Pues básicamente el artículo 45 de nuestra Constitución Política, donde se establece la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿verdad? Sin embargo, esto no es absoluta, ¿verdad? Ya que se permite la privación de la propiedad por interés público, legalmente comprobado. La indemnización conforme a la ley. O sea, el interés público va a prevalecer sobre el interés individual. Eso es un punto muy importante porque al fin y al cabo es lo que sucede cuando el Estado necesita este tipo de terrenos. Exacto. Tiene que prevalecer el interés colectivo antes que el individual. Perfecto. Ajá. Y en el caso de las indemnizaciones, solo pueden ser de manera monetaria, digamos, en términos de dinero, o hay otras formas que se puedan indemnizar. Pues básicamente podría haber otra forma, pero creo que todos se inclinan por lo menos el 99% por la parte monetaria. Claro, sí, porque también existe la posibilidad, por ejemplo, de reubicaciones. Exactamente. Que no es tan frecuente. Normalmente, así como usted menciona, la mayoría de la gente busca el metálico, busca que se les indemnice por el dinero. Exacto. Exactamente. Sí. Creo que tal vez la gente no o el expropiado no esté de acuerdo en donde la quieren reubicar, entonces prefiere la indemnización y él pues ver a ver qué decide con eso. Sin embargo, pues aquí estamos hablando de que el Estado para expropiar necesita pues obviamente todo un aparato que esté legalmente fundamentado, jurídicamente fundamentado, y eso es precisamente la naturaleza por la que nace la expropiación, ¿verdad? Que es, a pesar de que existe el derecho individual, va a producirse una privación de ese derecho, no sin antes ofrecer una indemnización. Correcto. Que es el tema específico que estamos viendo en este caso. Así es. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las fases de ese proceso expropiatorio? ¿Cómo es que se desarrolla según lo que nos indica la sentencia? Pues la sentencia pues, desglosa un poquitito, ¿verdad? O viene ahí con un eje central, que es, pues existió una declaratoria de interés público, en este caso para el distrito o el cantón de Jacó, ¿verdad? Donde necesitan una planta de tratamiento. Claro. Ya teniendo esta declaratoria, entonces ahora sí, al avalúo administrativo, donde vamos a obtener un número, ¿verdad? Que es casualmente el monto de indemnización propuesto, y este se le debe ser de conocimiento al expropiado, ¿verdad? El expropiado, pues está en su derecho de oponerse a ese monto. Sin embargo, ya al tener una declaratoria no se puede oponer a que ya no quiero vender o ya no quiero. Claro. Porque ya existe la declaratoria, ya sí o sí ocupamos su terreno, ocupamos su propiedad, ocupamos el inmueble. Pero sí, él tiene derecho a oponerse, pues si no está de acuerdo con el monto de verdad ofrecido. Incluso en la sentencia se habla de que este propietario, presentó algunas pruebas para poder ir en contra o estar en desacuerdo, tal vez no en contra, sino estar en desacuerdo en el monto indemnizado. Claro. Y de ahí que se abre un proceso y se nombra a un perito judicial, a un primer perito judicial para que incluso, previo a esto, también aporta un avalúo privado. Sí. Pero este avalúo privado no se considera, sino que se debe seguir el proceso de un perito judicial. Y no se consideró, según tengo entendido de la lectura de los documentos, es porque no cumplía básicamente con los requisitos que solicita la ley de expropiaciones.
Exactamente. De ahí la importancia de definición del alcance, que lo hemos venido abordando desde temas de otros capítulos de esta misma serie de que hemos desarrollado, de temas de valoración. Exacto. Te voy a dar un dato que me parece muy contundente de la sentencia que se emitió. La sentencia indica, subraya, que la expropiación constituye una potestad de imperio de la administración. O sea, que es un acto unilateral de derecho público, lo que significa que la voluntad del propietario en un inmueble expropiado no interviene en su formación. Por eso te mencionaba, o sea, no puede decir ya no vendo o ya no juego. Exactamente. Ya él se declaró que se ocupa esa propiedad y sí o sí tiene que cederla. Suena como una lucha de David contra Goliat. Sin Sí, embargo, tenemos todo el aparato jurídico que respalda a ambas partes, ¿verdad? Exactamente, no es que va solo a irse a favor del expropiado, sino que tiene que ser muy equitativo en cuanto a lo que define. Claro, por supuesto. Uh-huh. Mencionabas entonces también que, bueno, al fin y al cabo esto llegó a la vía judicial, se abrió un expediente y en ese expediente pues se declaró el interés público legalmente comprobado de la ejecución del proyecto de construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Jacó. Y ahí es donde entonces se desarrollaron las pesquisas que mencionabas, de que la revisión del avalúo administrativo, de que aquí nos llegamos a un tercero en discordia, con la revisión del avalúo administrativo, es decir, con dos criterios básicos. No, perdona, sí hubo un tercero en discordia, pero su avalúo o el monto que él dio para indemnizar era como una diferencia de 3 millones con respecto al monto del avalúo administrativo. Perfecto. Sí. Sin embargo, pues el juez entonces en ese caso sí se basó en el monto del avalúo administrativo para indemnizar al expropiado. Y es importante destacar, como bien se indica ahí, que la posesión para ejecutar las obras públicas se puede llevar a cabo, aunque la propiedad aún no se haya traspasado, sí, correcto, a nombre de la entidad, correcto. Claro, y esto fue un cambio muy importante que se dio con la actualización de la ley, porque era difícil para el Estado tomar posesión de los terrenos desde el momento de la sentencia, sino tiene que esperarse hasta que se adjudicara y todo lo demás. Exacto. Esto claramente lo que termina por hacer es que se atrasan los proyectos de obra pública. Entonces, con este cambio, se atrasaban, exactamente. Sí, con este cambio, entonces, ya tiene la potestad de aprovechar el terreno, mientras se hacen en paralelo el resto de los procesos legales para hacer el traspaso de los derechos de las propiedades. Exacto. Hay un detalle aquí al pie de página que si en 10 años no se ha iniciado las labores o no se ha tomado, ¿verdad? No se ha, pues, comenzado la construcción o los trabajos que se necesitan, entonces el expropiado tiene derecho a reclamar que le devuelvan su propiedad. Interesante. Sí. No conozco ningún ejemplo de eso. Yo tampoco, pero es un puntito que está ahí a favor, digámoslo así, o para dar un tiempo también, porque obviamente hay obras que necesitan diseño, que necesitan presupuesto, que necesitan, ¿verdad?, otra serie de estudios técnicos para poder comenzar a ejecutarse. Claro, por supuesto. O sea, ahí la ley prevé un tiempo. Prevé esa oportunidad también de recuperar esos terrenos, en dado caso, que no han sido aprovechados. Aterrizamos el asunto, vamos con conclusiones sobre lo que hemos conversado. ¿Qué te parece? ¿De una vez? Contame entonces. Bueno, entonces veamos que el rol del perito es muy importante en todo este proceso. No es un trabajo a la ligera que se debe hacer. Por supuesto. Tiene que sacar, determinar el justiprecio del bien expropiado. Debe ser un dictamen técnico, detallado y bien ajustado pues, a la ley de expropiaciones vigente, que es la 9286. Perfecto. Y en efecto, ya hemos repasado todos incluso las responsabilidades que tenemos en este proceso, y es que podríamos nosotros incluso responder con lo que profesionalmente nos da de comer, que es básicamente con el ejercicio profesional. Hay una parte también de fiscalización y responsabilidad, y eso nos lleva también a tener a nosotros la responsabilidad de hacer nuestro trabajo de manera adecuada, ¿verdad? Que eso es una de las conclusiones que más adelante, digamos, me la he traído un poquito para atrás porque está muy relacionada en ese tema. Los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, tienen sus tribunales internos donde también
pueden crear sanciones administrativas o incluso en algunas ocasiones, si el quehacer es tal que así lo requiera, podemos tener consecuencias penales por los resultados de las valoraciones que emitamos. Así es. Por eso todo trabajo que hagamos debe estar bien justificado, con todas las variables, con todas las condiciones, con todo lo que usted supuso, ¿verdad? Y con todo lo que usted utilizó, los insumos para poder emitir su dictamen. Por supuesto. Y en miras también de la estandarización, me parece relevante, muy relevante, que la ley haya previsto el contenido mínimo de los informes. Esto, según lo hemos visto y analizado con otra información que hemos recibido y que hemos abordado anteriormente, no contraviene lo indicado en las normas internacionales de evaluación. Sí son menos los requisitos que indica la ley de expropiaciones con respecto a los que indican las normas internacionales de evaluación. Sin embargo, esto no implica que sean compatibles. Exactamente, que pueda utilizarlas también. No eliminarlas, sino también complementarlas. Sí, exacto, son complementarias en ese sentido. Muy bien. ¿Qué te parece entonces también si abordamos un poco de el proceso judicial, de lo que nosotros hablábamos, que podemos al fin y al cabo concluir con respecto a eso? Pues estamos en que igual volvemos a lo mismo. Tenemos una declaratoria de interés público, un avalúo administrativo, una posición del propietario para poder llegar a instancias judiciales, ¿verdad? Un avalúo judicial, si fuera el caso, un tercer avalúo de discordia, y finalmente tenemos una resolución judicial, que para el caso que revisamos ahorita de Jacob, el juez se mantuvo en el monto original que dio el avalúo administrativo. Claro. Y la posesión del terreno se da incluso antes del traspaso de la propiedad, ¿verdad? Perfecto. Y según lo que analizamos del avalúo administrativo, comparándolo contra las especificaciones solicitadas en la ley de expropiaciones, este avalúo cumplía cabalidad. Cumplía con cabalidad. los requisitos legales. Entonces, exactamente. Eso da también chance a que cuando llega a la instancia de la revisión administrativa, si todo cumple a cabalidad, no existe una necesidad, por así decirlo, si el criterio es diferente, el criterio de valor es diferente, pero si cumple con las especificaciones de la ley, no es una razón válida para apartarse del criterio que se haya expuesto en ese avalúo administrativo, que podría ser alguna de las razones por las que un tercero en discordia o un revisor de un avalúo administrativo decida apartarse de ese avalúo. Por lo menos no se apartaría por forma, tal vez sí por monto. Por fondo, sí, podríamos hablar del fondo, exactamente, de fondo desde perspectiva de la valoración. Exactamente. Bueno, este ha sido un primer acercamiento muy interesante sobre los avalúos para expropiaciones. Utilizamos una serie de fuentes que les voy a comentar también por si algunas quisiese ahondar en este tema. Utilizamos el avalúo que hemos mencionado, que se desarrolló para el análisis que desarrollamos de el ejemplo, que este fue el avalúo Bernal. Utilizamos también un documento conocido como la expropiación como medio de inversión pública, que fue emitido por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Utilizamos la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que fue la sentencia que analizamos. También la misma ley, que es la que nos ha dado también fundamentos para utilizar en esta presentación. Y también el estado de la justicia. De la justicia, exactamente. El análisis que se desarrolló en el 2022. Esta es la información que hemos utilizado y que ponemos también a su disposición las fuentes por si quieren consultarlas. Y como siempre, nuestros canales están abiertos para recibir las consultas. Exactamente. Invitamos a más peritos para que puedan ¿verdad? Considerar ser peritos judiciales, sobre todo en el área de expropiaciones, que veo que son poquitos los que hay una alta concentración en algunos pocos, entonces creo que es una muy buena oportunidad para que más peritos nos quitemos un poquito el miedo a las expropiaciones y podamos ofrecer nuestros servicios también al Estado y pues obviamente a los expropiados. Buenísimo. Muchísimas gracias, Marianela, por su participación también en este video podcast día de hoy. No, yo honrada de la invitación, ¿verdad? Y aquí estaremos para cuando sea necesario.
Muchísimas gracias, y a nuestra estimable audiencia, invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que estén atentos a la publicación de nuestros próximos video podcasts. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.